Hay que repetir. No importa. Perfecto. Repetimos entonces. Aquí tenemos un vaso con agua, ¿no es cierto? Y aquí vemos el límite o el nivel del agua, acá en esta parte. Y este puntito azul que está rodeado de flechas significa de que hay una fuerza de atracción molecular entre las moléculas de agua, ¿cierto? Ven ustedes las flechitas para todos lados, quiere decir que hay atracción para todos lados, arriba, para abajo y para los lados. Ya lo mismo ocurre con esta otra molécula, con esta y con esta. También se refleja eso mismo en estas moléculas que están en la superficie. Esta raya es el nivel del agua, ¿cierto? Que hay en el vaso. Entonces, en estas moléculas, la fuerza de atracción es solamente para los lados y para abajo. Miren ustedes, así como está acá. ¿Por qué no hay fuerza de atracción para arriba? Porque no hay pues agua en este punto, ya no hay agua, solamente en este sector es el límite. Entonces, una fuerte atracción. Y acá en el límite se comporta más o menos este límite como una membrana, como dice acá. Vean, la superficie de un líquido en reposo se comporta como una membrana estirada bajo tensión. Esto es por la fuerza en la capa superior del líquido, ¿cierto? Toda esa fuerza de atracción molecular entonces se traduce o se refleja en una membrana firmemente que está ahí ubicada. Eso es muy importante saber. Cosa que si yo pongo un peso acá, entonces ese peso va a ser retenido, ¿no es cierto? Dependiendo del peso que tenga el cuerpo y de la fuerza que yo tenga acá de resistencia. Puede quedarse en la superficie o puede penetrar en el líquido. Muy bien. Otro caso de tensión superficial, las gotas de agua. ¿Qué forma geométrica tienen las gotas de agua? Son como unas esferas, ¿no es cierto? Esa es la forma geométrica. Por eso vemos caer una gota y así como una esfera, algo redondo. Así son las gotas. ¿Por qué? Porque va cayendo y hay una fuerza de rozamiento del aire, ¿no es cierto? Entonces el aire golpea en todo este sector y hace que forme una esfera y por el peso ya, entonces de aquí se divide, se suelta y viene a ver otra gota, etcétera, etcétera. Y vean la gota, mientras está en el aire, está la gota concentrada, las moléculas están ahí concentradas, juntas, muy atraídas fuertemente. No es que una molécula viene por acá, otra por acá. En cada gota hay millones de moléculas de agua. ¿Y por qué una gota tiene esa forma y nosotros la podemos ver, ¿no es cierto? Vemos el tamaño a simple vista. ¿Por qué? Porque hay una alta concentración de moléculas de agua en esa gota, ¿no es cierto? Y la forma geométrica de una esfera es la forma más fácil que se pueda formar en el aire ambiental. Por eso es que las gotas de agua son esféricas y tienen esa forma. Y cuando se divide esta gota, cuando se destroza, se divide en las moléculas, cuando cae al piso, ¿no es cierto? Cae al suelo, ahí estalla, bueno, ya, ahí se dividen, incluso en otras gotitas más pequeñas, ¿no? En otras gotitas más pequeñas. Entonces, vean ustedes, es otro ejemplo de la tensión superficial que, por supuesto, que es el reflejo de la fuerte atracción molecular que hay en las gotas de agua. Y aquí, ¿qué puede pasar? Tengo un vaso, vean ustedes, lleno de agua, muy lleno de agua, y puedo colocar yo un clip, acá lo ven el clip y aquí dice, un clip que es de acero, de alta densidad, puede flotar, ¿no es cierto?, sobre la superficie del agua, siendo que es más denso. A veces se hace este experimento colocando una aguja o algún otro material de este tipo, y va a flotar. ¿Por qué? Porque hay una resistencia acá en el nivel del agua. Hay una resistencia que se opone a este peso. Y si esa resistencia es mayor que este peso, entonces este cuerpo se queda en la superficie y no va a penetrar. Si el peso del cuerpo es mayor que la resistencia, entonces va a penetrar, ¿no es cierto? Muy bien. Y aquí vemos esto que estamos hablando. Un ratito voy a ver, alguien quiere entrar. Listo.
Aquí, por ejemplo, en esta primera imagen, vean ustedes, aquí este es el nivel del líquido, este es el nivel de agua, similar al vaso, hace rato. Entonces aquí están las moléculas que se sienten atraídas unas a otras, ¿no es cierto? Eso significa la flechita. Fuerza de atracción en toda dirección. Pero ¿qué pasa con las moléculas que están en el nivel, por ejemplo, en la superficie? La fuerza de atracción entre las moléculas va a ser horizontal y vertical, pero hacia abajo, hacia arriba. No, aquí ya no hay agua, ni aquí tampoco, ni aquí tampoco, no hay agua. Entonces, esto se traduce en una membrana, que es una fuerza que se opone a que este cuerpo, miren, pueda penetrar. Entonces, esta fuerza, en este caso, si el cuerpo no penetra, esta fuerza es mayor que el peso del cuerpo. Si el cuerpo penetra, quiere decir que el peso del cuerpo es mayor que la fuerza de resistencia. Eso quiere decir. Entonces, leamos. Las moléculas que están en la capa superior, estas de acá, forman una capa elástica por la fuerza de los puentes de hidrógeno. ¿Ya? Cuando se introduce un objeto, aquí está, cuyo peso es menor a la fuerza de resistencia de los puentes de hidrógeno en conjunto, el cuerpo flota. Muy bien, que quede clara esa explicación. Hablemos de la densidad normal del agua. Aquí, ¿cuántas moléculas de agua tengo? A ver, fíjense. ¿Pueden contar? ¿Cuántas hay? 6. A ver, sí, 6 moléculas de agua. Miren ustedes. Las moléculas del agua líquida tienen una distribución aleatoria. Yo me imagino un vaso con agua. Yo muevo el vaso y el agua se mueve al compás del movimiento, ¿no es cierto? Están desordenadas de una manera aleatoria, eso significa aleatorio. Seguimos explicando. Ahora, ¿qué pasa? Miren lo que dice acá. Mientras el agua va perdiendo temperatura, sus moléculas van teniendo un arreglo hexagonal tridimensional. Hexagonal, ¿qué quiere decir? Hexa, ¿de cuánto? ¿De qué número? Número 6. 6, ¿cierto? En 3 dimensiones, muy bien. Pero ¿qué quiere decir? ¿Qué estamos haciendo con el agua acá? Mientras el agua va perdiendo temperatura, ¿qué se está haciendo? ¿Se está enfriando o se está calentando? Enfriando. Enfriando. Se está enfriando, muy bien, va perdiendo temperatura, entonces se está congelando, quiero decir, ¿no es cierto? Y las moléculas se van orientando de una forma especializada, van a formar una figura, un arreglo hexagonal tridimensional, lo que veíamos en la clase anterior. Entonces, cuando el agua pasa del estado líquido al estado sólido, cuando se enfría, cuando se congela, ¿no? Provoca un aumento de volumen entre los espacios moleculares. ¿Por qué? Por los puentes de hidrógeno. ¿Ya? Eso ya lo hemos explicado, que cuando cambia de estado de líquido a sólido, ocupa mayor espacio, aumenta el volumen. ¿Y cómo lo podemos demostrar eso? ¿Con qué modelo matemático? ¿Con qué fórmula? ¿Se acuerdan? Densidad igual a masa sobre volumen. Con eso se puede demostrar. Entonces, estamos aquí, ahora pasamos acá. Aquí está. Cuando el agua se solidifica, ¿no es cierto?, a esta temperatura, el arreglo de las moléculas son de tipo cristalino, pues existe entre ellas un arreglo muy ordenado. El arreglo molecular hexagonal del agua provoca un aumento de volumen de cierta masa de agua, ¿cierto? Y como causa de esto, una disminución de la densidad. ¿Por qué el hielo flota en el agua? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué menos denso? Exactamente, porque el hielo es menos denso. Si yo tengo agua líquida, ¿cierto? ¿Y la densidad del agua cuánto es? La densidad relativa, ¿cuánto es? 1. Es No. 1, perfecto. Si yo digo densidad del agua relativa, no le pongo unidades, es adimensional cuando digo relativa, ¿ya? Puedo decir 1 y está bien. Cuando simplemente digo densidad, entonces es mejor decir, ¿no?
gramos por centímetro cúbico, ¿no? O las unidades correspondientes, o kilogramos por metro cúbico. Ya. Es 1 entonces, perfecto, 1. Y cuando enfriamos, cambia la densidad. Cuando pasa al estado hielo, disminuye la densidad. Entonces el hielo es más liviano que el agua, por eso flota. Entonces, cuando cambia de estado el agua de líquido a sólido, la densidad disminuye. Y cuando cambia de líquido a vapor, cuando se calienta, ¿cómo varía la densidad o no varía? Varía más. ¿En qué sentido? ¿Cómo cambia? Disminuye su densidad. También disminuye. Fíjense, del agua líquida paso a hielo, disminuye. Del agua líquida paso a vapor, voy calentando, también disminuye. Es un comportamiento muy interesante, un comportamiento excepcional que tiene el agua. Ya es el único líquido que se comporta de esa manera en relación a otros líquidos, el agua. Muy bien. Entonces, aquí dice, el hielo es menos denso que el agua y flota. Perfecto. Ustedes pueden buscar el cambio de densidad del agua en relación a la temperatura. Van a ver ahí cómo cuando enfría aumenta y cuando enfría disminuye la densidad y cuando calienta también disminuye, ¿no es cierto? Y el agua tiene una temperatura a la cual la densidad es máxima. Lo van a averiguar, lo van a encontrar ahí. ¿A qué temperatura la densidad, el agua, la densidad es máxima, ¿no es cierto? ¿A qué temperatura? Lo van a encontrar ustedes. A 1 grado Celsius es tanto la densidad. A menos 1 grado Celsius, tanto. A 3 a 4 grados centígrados, tanto. Es variable, ¿ya? Ya sea que se enfríe o se calienta, disminuye la densidad del agua. Hay que tenerlo muy presente. Y aquí vemos hielo en el lago, ¿no es cierto? Y a veces vemos en las películas, en los documentales, un lago congelado, dicen. ¿El lago congelado? ¿Cómo es el lago? ¿Todo el agua se congela? ¿Todo el lago? No, solamente No, una solo la cantidad en las... superficie. Solamente se congela un medio metro, 1 metro nomás, ¿no es cierto? Y después en lo más profundo está normal. Está normal. La vida acuática, los peces están ahí viviendo de una manera normal. No es que se va a congelar todo. Si todo se congela, pues muere en la vida acuática, pero eso nunca ocurre. Solamente lo que está en la superficie, hasta 1 metro de profundidad, medio metro, un poco más, 1,5 metros tal vez, ¿no es cierto? Pero es solamente cierta cantidad que está en la superficie. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no se congela todo? ¿Por qué no se congela todo hasta 3, 4, 5, 10 metros de profundidad que tenga el agua? No se va a congelar nunca, porque la densidad, así va la densidad del fluido, ¿no es cierto? Mientras más frío, o sea, la densidad de los fluidos fríos. Si un fluido frío lo pongo al aire ambiental, se va al fondo, ¿no es cierto? Los gases fríos tienden a irse tienden a estar abajo, los gases fríos o los fluidos fríos. Los fluidos calientes tienden a elevarse, ¿no? Entonces aquí el agua, si está fría, da vuelta, pero como la densidad es a 4 grados, la densidad es máxima a 4 grados Celsius, entonces llega un momento en que ya no hay esta dinámica, ¿cierto? Entonces ya no recircula. Por eso es que se forma acá esta capa, y esta capa hace de aislante ya. Esta capa hace de aislante y protege a esta otra capa. Entonces aquí es a otra temperatura, está en las partes inferiores. Si aquí está a menos 10, menos 20, aquí puede estar a 2 grados Celsius, puede estar a 5, a 10, más abajo, ¿cierto? O sea, la vida acuática es normal. Entonces es bueno que investiguen el cambio de la densidad del agua con la temperatura. Hay mucho por leer ahí. Muy bien, entonces con esta parte concluimos lo que es el oxígeno que se relaciona con el agua. Van a poner un título, yo les voy a ir dictando algo, vamos a avanzar un poquito más. En la siguiente clase vamos a hacer algo en pizarra. Entonces ahí pongan ustedes peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno. Entre paréntesis, si quieren, pueden poner agua oxigenada.
Ya escriben. En laboratorio el peróxido de hidrógeno. En laboratorio el peróxido de hidrógeno puede obtenerse Peróxido. en laboratorio el peróxido de hidrógeno puede obtenerse mediante la adición de peróxido de bario sobre ácido sulfúrico diluido a 0 grados Celsius. Seguido, resulta una solución diluida y se separa del sulfato de bario por filtración. Punto seguido. La reacción es la siguiente. Y si quieren la escriben en palabras, o si no, igual yo la voy a hacer la siguiente clase, ¿ya? Ahí van a dejar un pequeño espacio para hacer una reacción, pero escriban la reacción en la siguiente. Peróxido de bario, si quieren lo hacen en palabras. Peróxido de bario más ácido sulfúrico pongan la flecha. Eso me da sulfato de bario más agua oxigenada. El sulfato de bario es precipitado, pónganle su flecha para abajo. Ya saben ustedes cómo se escriben los precipitados. Esa es la reacción. Obtención en laboratorio. Pueden poner, forma de obtener en laboratorio pueden poner ahí. Ya. De todas formas, la siguiente clase yo voy a hacer la ecuación, que es una filita ahí que pueden dejar espacio, la completamos. Producción industrial de peróxido de hidrógeno, una especie de un subtítulo, coloquen producción industrial de peróxido de hidrógeno. Puede sintetizarse, escribimos, puede sintetizarse mediante el proceso cíclico de la antraquinona. Puede sintetizarse mediante el proceso cíclico de la antraquinona. Entre paréntesis coloquen compuesto orgánico aromático, derivado del antraceno. Ahí cierran paréntesis. O sea, entre paréntesis, compuesto orgánico aromático derivado del antraceno. Cierran paréntesis. Coma. La fórmula de la antraquinona es
C14, o sea, el 14 va abajito como su índice. C14, o sea, C de carbono. Carbono 14, hidrógeno 8, hidrógeno sub 8 y oxígeno sub 2. O sea, carbono 14 ahí como subíndice, hidrógeno 8 como subíndice y oxígeno 2 como subíndice. De todas formas, la clase que viene lo complementamos si hay duda. Aparte, otro método industrial consiste en la oxidación del 2-propanol. En la oxidación de 2-propanol con oxígeno a baja presión. Ahí dejan como unas 2 filas, ¿ya? Voy a hacer una reacción también, es una reacción, pero es un poquito más compleja para que se las dicte. La siguiente clase la voy a hacer. Dejen un espacio para una reacción ahí. Y seguimos escribiendo. Luego se agrega agua. Luego se agrega agua y la acetona entre paréntesis propanona. Entre paréntesis propanona. Ahí cierra, ¿no? Se recupera por destilación. Punto seguido. Nuevamente se obtiene una solución diluida de peróxido de hidrógeno. Punto aparte. Las soluciones acuosas de peróxido de hidrógeno pueden concentrarse por destilación a presión reducida. Como la sustancia pura se descompone con mucha facilidad en presencia de luz. Y los metales finamente divididos pueden ocasionar una descomposición explosiva. Pueden ocasionar una descomposición explosiva. Punto seguido. Este producto se almacena
en recipientes de vidrio liso, en recipientes de vidrio liso y de color oscuro. O de aluminio pulido. O de aluminio pulido. Aparte, el peróxido de hidrógeno puro es un líquido viscoso de color azul pálido que hierve a 150 grados Celsius. Que hierve a 150 grados Celsius con descomposición. Congela a menos 0,9 grados Celsius. Congela a menos 0,9 grados Celsius. Punto seguido, el líquido es una sustancia asociada. El líquido es una sustancia asociada como el agua a causa de la presencia de enlaces de hidrógeno. Ya, pongan punto y vamos a dejarlo ahí. Entonces, en esta clase hemos complementado estudiando las propiedades del agua, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre cuando el agua se enfría? ¿Qué ocurre cuando el agua se calienta? Por supuesto que la densidad disminuye en los dos casos. Y cuando el agua aumenta de volumen es porque está en estado, caso del hielo, por ejemplo, entonces es más liviano, ¿cierto? Por eso el hielo flota en el agua y se demuestra eso mediante la fórmula densidad igual a masa sobre volumen. Otro importante compuesto que hemos visto, como estamos estudiando el oxígeno, entonces es el peróxido de hidrógeno, es otro compuesto, oxígeno e hidrógeno, ¿cierto? Hemos visto el método de obtención en el laboratorio, que vamos a complementar con la fórmula. Y luego hemos visto también un método industrial, que nos falta ver la fórmula, ¿no? Y estamos viendo ahora las propiedades del peróxido de hidrógeno. Y en la siguiente clase vamos a ver cómo la tendencia principal es hacer oxidante el peróxido de hidrógeno. Un muy buen oxidante, fuerte oxidante, pero en ocasiones es obligado a comportarse como reductor cuando se combina con otra sustancia más oxidante que él. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Hay alguna consulta, jóvenes? Está todo claro, Inge. Ya, está todo claro. Entonces, Ingeniero, ¿sí? yo quería preguntarle alguna duda que tenía. Si al ¿Ya? congelarse el agua, el hielo se vuelve más denso, aumenta su volumen y su masa también, ¿no? A ver, vamos por partes. La cantidad aumenta, ¿ya? Pero no se hace más pesado. No se olvide de que peso es igual a masa por gravedad, hay que hacer esa relación, ¿ya?
aumenta el volumen. Una cosa es la masa, otra cosa es el peso, ¿no es cierto? Sí. Ya. Todas esas dudas se despejan viendo la relación densidad igual a masa